Señoras y señores, buenas noches. De nuevo tenemos la suerte de que nos abran el televisor en su casa, por tanto que entremos a formar parte de su salón para conocer algo más de la vida de nuestra ciudad. Y nadie mejor que nuestro invitado de hoy para hablar del ayer, del hoy y también del mañana de nuestra zona. Inmediatamente van a entender a quién y por qué me refiero a este asunto. Nombre: Juan de Dios Toré Vivar. Nacimiento: Vélez, Málaga, 1952. Formación: Arquitecto técnico. Cargo actual: Empresario, promotor de la inmobiliaria Tobel. Don Juan de Dios Toré, muy buenas noches y bienvenido. Buenas noches. Me encanta tenerle aquí conmigo. Para mí también es un placer. La familia bien. Todo el mundo bien. Fenomenal, me alegro mucho. Bueno, el Paseo de Larios, la calle del Mar, las barracas de Poniente y de Levante, de aquel viejo Torre del Mar a un Torre del Mar que empieza a desarrollarse. Su padre revoluciona Torre del Mar. ¿Cómo recuerda? Supongo que, en fin, en su más tierna infancia, no solo por su experiencia personal, sino por ver el tremendo ritmo que tenía su padre. ¿Cómo fueron aquellos momentos de su infancia y del desarrollo de la torre? Bueno, eran momentos muy frenéticos, porque acordaros que eran los años 60 y entonces pues vino el boom y fue una expansión tremenda en el mundo de la construcción. Entonces Torre del Mar, que solo contaba con casitas de pescadores, a partir del año 60 empieza a desarrollarse de una manera increíble, empezando mi padre con el primer edificio que fue San Antonio, llevaba su nombre, era un edificio baja más 2 plantas, y bueno, y era muy curioso porque, fíjese, se vendían las viviendas sobre el terreno, y cuando llegaba el cliente, le preguntaba a mi padre, que estaba a pie de obra, por dónde iba a estar su casa, le señalaba a un pájaro que iba volando y decía, mire, por allí más o menos va a quedar su casa. Y este cliente compraba, firmaba, que entonces además eran 1.000 euros lo que valía una vivienda de 3 dormitorios, 1.000 euros. 30.000 duros. 30.000 duros. Y además, bueno, lo agradable era que le daba mucha facilidad para pagarlo, la que él quisiera, la que quisiera el cliente, ¿no? A partir de ahí, pues ya se empieza con agentes en toda España y en toda Europa. Un momento. De pronto, Europa, que debía estar lejísimo de Torre del Mar, se le ocurre que puede ser a su padre un mercado donde poder colocar estas viviendas. ¿Cómo se organiza eso en los años 60? Bien, pues realmente fue gracias a la inventiva que él tenía y a la gran capacidad de esfuerzo y de trabajo, pues abrir el mercado al resto de Europa, porque ya tuvieron unos primeros clientes que vinieron aisladamente y a partir de ahí le hablaron de la vocación que podía tener Europa aquí en Torre del Mar y de poderse establecer aquí en Torre del Mar. Se establece en una red comercial a base de agentes en Alemania, Bélgica, Francia, Finlandia incluso, Inglaterra e Italia. Y bueno, a partir de ahí pues empiezan a traer aviones completos a través de estos agentes, aviones completos a Málaga. Un momento. Fíjense si era inteligente este señor que monta el complejo Europa. Yo me acuerdo, yo soy natural de Córdoba, como muchos cordobeses veníamos a Torre del Mar a pasar las vacaciones de verano. Bueno, de hecho el cura de Torre del Mar era mi tío, ¿no? Don Alfonso Arjona, ¿no? Sí. Bueno, veníamos al conjunto Europa a un edificio que se llamaba Helsinki. Fíjate qué inteligencia, porque al final, claro, venderle a un tío de Finlandia un piso en el edificio Helsinki, para él era como estar en casa, ¿no? Bueno, me cuentan que los pisos se vendían con cortinas, con cubiertos, en fin, con todo, que se traían extranjeros aquí, se les organizaba una fiestecita flamenca, como siempre, con gitanillo de Vélez, que en estas cosas no debe faltar. No. Y entonces ahí se hacían las operaciones de venta. Efectivamente. Bueno, había unos pequeños truquillos comerciales que era, pues eso, pues aderezarle la noche anterior, cuando llegaban del avión, pues aderezarle esa noche, pues con mucha fiesta, mucha bebida, que se hacían en el antiguo Mesón El Conde, en Vélez, Málaga. Y otro artista de la zona. Otro artista de la zona, José Luis Conde, que bueno, colaboró muchísimo entonces con Edificios Toto y con nosotros, con su encanto natural, ¿no? Ya conocido, ¿no?
y era muy curioso porque se organizaban unas fiestas muy grandes y bueno, siempre se hacían conjuntos, efectivamente, como usted ha comentado antes, con el nombre un poco pues de Europa, el conjunto de Europa, con las capitales de Europa. Luego es muy curioso porque si cuando tocábamos el mercado madrileño, pues se le ponía el nombre del edificio, era San Isidro, si eran los cordobeses, pues San Rafael, en fin, son pequeñas anécdotas que de alguna manera aderezaban un poco, pues... Bueno, pues, eso es marketing, ¿no? Sería una política de marketing que ya se hacía años 60, fíjate, estamos hablando hace 50 años, sin duda un visionario. Bueno, y los autóctonos del pueblo, los pescadores de Torre del Mar, que veían empezar a crecer torres, a ver venir extranjeros y extranjeras, ¿cómo vivieron aquel momento? Bueno, al principio, que duda cabe, que estaban un poco a la expectativa y demás. Luego, lógicamente, vieron cómo podían ellos cambiar su actividad y buscar otro tipo de ingresos, ante comercios o industria paralela o auxiliar, y la verdad es que luego pues terminaron estando encantados y adaptándose un poco a la realidad, ¿no? Juan de Dios, las cifras son, en la época de su padre se llegaron a hacer 6.000 viviendas, sí. A partir de ahí los hermanos se quedan gestionando el negocio, construyen hasta 4.000 viviendas más, son 10.000. 10.000 viviendas. Y a partir de ahí, porque yo creo que la firma de Toto debe estar en el entorno de las 15.000 viviendas en la zona, ¿no? Al final, a partir del año 94, continúo yo con la constructora promotora Biznalar, Inmobiliaria Tobel, y he llegado a realizar del orden de 1.500 viviendas. Se han hecho del orden de unas 15.000 viviendas. Creo que no hay ninguna otra empresa que haya podido llegar en todo este tiempo a esta cifra de unidades de viviendas. Efectivamente, al principio es mi padre hasta el año 75, durante 15 años, que construye 6.000 viviendas, del orden de unas 400 viviendas anuales, que era, con aquellos medios, la verdad es que era un tema muy importante. Luego continúan los hermanos a partir del año 75 hasta el 94, realizando en 20 años 4.000 viviendas y he terminado yo, bueno, espero que no, porque continúo en el tema, haciendo 1.500 viviendas ya pues de una manera independiente, ¿no? Juan de Dios, desde el punto de vista profesional, claro, les voy a preguntar al hijo, ¿no? Pero desde un punto de vista profesional, si tuviera que hacer análisis de la figura de su padre y de su obra, para Torre del Mar, ¿qué fue? ¿Un ángel o un demonio? Pero un momento, disculpen que tengo algo que contarles. Estamos con Juan de Dios Toré. ¿Ángel o demonio Toto para Torre del Mar? Sin duda, creo que un ángel. Yo diría más, es una persona emprendedora que nace y sale de una capa social pues muy abajo, y por su carácter de luchador nato, pues empieza a trepar y a trabajar y a hacer una serie de cosas en el mundo empresarial, al principio la ganadería, la agricultura, y termina en el tema de la construcción. Y yo creo que sin duda una persona muy emprendedora, muy por delante de su tiempo, y que realmente ha hecho muchas cosas por Torre del Mar. Es por ello por lo que realmente pues todo el pueblo de Torre del Mar, haciendo una suscripción popular, pues le conceden la avenida de Antonio Toré Toto, que hoy por hoy sigue siendo una de las más importantes, y es pues con la contribución ciudadana de todas y cada una de esas personas. Suscribo las afirmaciones del señor Toré, estoy absolutamente de acuerdo con usted. Ángel, sin duda, ¿cuánta gente nos ha ayudado Toto? ¿A cuánta gente nos ha ayudado? ¿Cuánta gente hemos ido a ese edificio que había en las 4 esquinas a pedir, pues desde publicidad, cuando hablamos de medios de comunicación, cuántos puestos de trabajo indirectos, cómo ha revolucionado la vida del propio Torre del Mar? Construir 10.000 viviendas, su resultado es amasar también una gran fortuna. ¿Siguen siendo ustedes ricos o...? No, mire usted, esto es... Nosotros hemos sido una empresa muy trabajadora que sin hacer grandes alardes, pues nos hemos dedicado al mundo de la construcción, a crear trabajo, que duda cabe que se han conseguido dineros, pero que desde luego de tener tanto como la gente cree estaríamos
con Julio Iglesias en Miami, y no es así, vivimos aquí en Vélez muy tranquilamente y así queremos seguir. El mundo de la construcción donde se gana mucho dinero, pero también se arriesga mucho dinero, ¿no? Juan de Dios, en su ADN, ¿qué hay más, de constructor, promotor o de agricultor? Bueno, un poco de los dos, quizá más del mundo de la construcción, porque yo soy arquitecto técnico, precisamente por los genes de mi padre, por haber vivido esa experiencia también con mi padre, pues me muevo más fácilmente y más cómodamente y con más conocimiento en el mundo de la construcción y de la promoción. Pero aunque últimamente llevo 23 años también trabajando en el medio agrícola, dedicándome también una pequeña finca que tengo en Vélez, Málaga, al tema de los tropicales, con aguacates y mangos. Qué ricos los mangos. Y los sí, aguacates por supuesto. también, ¿eh? Por cierto, como hombre vinculado a la vida de Torre del Mar familiarmente, hay un sector de la población de Torre que vivía con mucha esperanza el resultado de la sentencia de Estrasburgo respecto a la independencia de Torre del Mar con Vélez. Supongo que para algunos ha sido un jarro de agua fría, para otros un alivio. Finalmente ya no se pueden hacer más recursos, la decisión está tomada. Torre del Mar no será independiente respecto a Torre del Mar. ¿Conviene ir adaptándose a esa idea y, por tanto, hablar más de la autonomía administrativa que de la independencia, o sigue teniendo sentido el discurso político de la independencia? Bueno, este tema suscita siempre muchas delicadezas y hay que tener mucho respeto con la cantidad de gente que hay en Torre del Mar que sigue optando por la opción de la independencia. Lógicamente, en mi caso, que he nacido en Vélez, Málaga, mis hijos han nacido en Torre del Mar y he vuelto a vivir en Vélez, Málaga, en mi opinión es otra. Y es la de que creo que los dos pueblos pueden vivir perfectamente en armonía, tener la independencia administrativa Torre del Mar que necesite para poder justificar y demostrar ese carácter que tienen ellos, pero se puede vivir perfectamente los dos pueblos. Fíjese que en mi propia empresa se llama Tobel. Tobel es la conjunción de los dos nombres, de Torre del Mar y Vélez, Málaga. Entonces, mi idea es que se puede vivir en armonía y que a la vista de los resultados de Estrasburgo, bueno, pues es una etapa que se termina, aunque creo que se puede sentir uno súper orgulloso y contento de ser torreño, de poder gestionar todo lo que sea gestionable desde el punto de vista del pueblo y de la corporación, y creo que eso mantiene la personalidad y el carácter que mucha gente de aquí de Torre del Mar tiene con el respeto de todo el mundo, de sus conciudadanos veleños. Reconózcame en cualquier caso que desde Vélez ha habido mucho tiempo de mucho tarugo político que se ha empeñado en utilizar a Torre del Mar y no darle a Torre del Mar el papel que tiene, que es perfectamente complementario con Vélez, pero no sé por qué ha habido esa obcecación de no permitir el desarrollo que por otra parte se merecía Torre, no solamente por su potencialidad, sino también por su capacidad de aportar a las arcas municipales de Vélez, Málaga, ¿no? Cuánto es recibir lo que en justicia merece, ¿no? No sé si intencionadamente o no, se ha llegado en un tiempo determinado a crispar a la gente, a los dos pueblos, a enfrentarlos incluso, y yo creo que eso no ha sido una buena política, cuando por lo contrario la idea es poder aprovechar de Torre del Mar todo lo que ella produce, que es el mundo turístico y el mundo de la pesca, y Vélez aportar pues el complemento que es la agricultura, que es la industria y demás, ¿no? Y poder vivir realmente conjuntados sin ningún tipo de problemas. Juan de Dios, vamos a terminar, no quiero que se marche sin conocer su opinión sobre un tema en el que soy reiterativo con los invitados del programa. ¿Por qué Vélez 25 años después? Podríamos poner otra fecha, pero en fin, yo hablo 25 años atrás con conocimiento de causa. ¿Por qué sigue siendo una tierra cargada de promesas, prometedora, pero no se sustancia, no termina de sustanciarse? ¿Por qué? Bien, bueno, pues quizás deberíamos de mirar para nosotros mismos, para nuestro interior y ver un poco pues toda la sociedad, que al fin y al cabo es la que pone a estos políticos en el ayuntamiento, y ver un poco y analizar profundamente qué es lo que aquí pasa, ¿no? Qué duda cabe que con los 4 pilares fundamentales que se pueden tener en una ciudad para su desarrollo, que es la industria, la pesca, el turismo y la construcción, ¿cómo no puede esto tener más desarrollo que otras ciudades?
En definitiva, yo creo que un poco quizás no haya sido tan buena la gestión que se haya hecho desde el ayuntamiento, porque las necesidades del ayuntamiento han sido muy grandes. Se ha cogido mucho dinero del mundo de la construcción y no se ha sabido desarrollar los otros sectores. Entonces, claro, ahora cuando la construcción está tan mal, dése cuenta de que en el año 2007 se dan licencias en el Ayuntamiento de Vélez para 2.800 viviendas, con lo que eso supone de entrada a las arcas municipales. Estamos en este año 2010, que me parece, bueno, en el año 2009, que se han dado 107 viviendas. Lógicamente, esas cifras económicas son tremendas y, por tanto, el poder buscar esos dineros, mediante otras cosas, para poder mantener a un ayuntamiento y toda esa infraestructura, pues es bastante difícil. Juan de Dios Toré, ha sido todo un honor recibirle, muy agradecido porque haya aceptado la invitación. Recuerdos a la familia de mi parte, por favor. Muchas gracias. Y confío en que cualquier otro día nos podamos sentar y seguir hablando de nuestra tierra que tanto nos gusta, ¿no? Muchas gracias, muy amable. La siguiente pregunta cuando vuelva Juan de Dios será: ¿alguna vez ha tenido vocación política? Hablaremos de ello con él. Gracias por su atención, hasta pronto.